Sí, hoy vamos a hablar de lumbalgia o dolor lumbar, que es lo mismo, lumbalgia es el término médico en realidad, y traje este tema para hablar porque es por lejos uno de los motivos de consulta más frecuentes en un consultorio de demanda espontánea o en un médico de cabecera, en traumatología, y en algunas estadísticas forma parte casi del 5% de las consultas de guardia. Es re común ver pacientes con dolor lumbar. Eh, Tal es así que les voy avisando que se estima que a lo largo de la vida el 80% de las personas por lo menos va a tener un episodio de lumbalgia en la vida, que la mayoría de las veces son episodios agudos, es decir, que duran pocos días. Lumbalgia es en la parte baja de la Es espalda. la parte baja de la espalda, ¿sí? Como para tener una referencia, como está el sacro, que es donde están los huesitos de ahí abajo de la espalda, como por arriba de la cola, es en esa parte. Cuando uno se toca y se me duele la cintura, anatómicamente la cintura es un poquito más arriba, pero ¿Y la ciática tiene algo que ver? claro, la ciática o la lumbociatalgia que se le dice es el dolor de la espalda baja con afectación de un nervio, que le da esa característica al nervio ciático, del dolor del ciático, que hace que duelan la pierna, se la pasaba. Y el Eh, huesito dulce no tiene nada que ver. sí, o sea, puede ser hasta el huesito dulce el dolor, digamos. Sí. O sea, como que compromete toda esa zona. Como le decía, bueno, la mayoría son dolores agudos, digamos, que duran poco tiempo, resuelven solos. En general se cree que más o menos en 15 días deberían resolver, pero hay un porcentaje de las personas que quedan con dolor lumbar crónico, digamos, que tienen todos los días dolor lumbar o episodios recurrentes de lumbalgia ante desencadenantes por ahí medios pavos, digamos, o movimientos medios no tan bruscos. Eh, con lo que conlleva tener dolor crónico, digamos. Otras veces que hemos hablado de dolor, dije lo mismo, pero digamos, las personas que tienen dolor crónico suelen tener con el tiempo afectación también del estado de ánimo, que produce ansiedad, produce depresión, y afectación de la calidad del sueño, o sea, suelen tener insomnio. Son como cuatro cosas que van siempre de la mano, digamos. Además, eso es el huevo y la gallina, ¿no? Porque Claro, me pongo más ansiosa, más me sí, empieza a doler más. sí, tal cual. O sea, la afectación de cualquiera de esas cuatro cosas va a afectar negativamente a las otras, digamos. Son como cosas que van todas de la mano. Por eso, para el abordaje del dolor crónico hay que tratar todas, digamos, tratar el sueño, tratar la ansiedad, tratar la depresión, además de la medicación o la intervención que se haga para el dolor. Eh, y como digamos, la gran mayoría de los dolores lumbares tienen que ver con una cuestión más del se dice osteomio articular, que tiene que ver con más alteraciones de los músculos o de los tendones o de las articulaciones, que porque haya alguna lesión grave, digamos. Puede pasar, pero son las menos frecuentes, o sea, como de menos del 1%, digamos, de las lumbalgias son por o infecciones o por tumores o por fracturas, son como las menos frecuentes. La gran mayoría de nosotros cuando tenemos un dolor lumbar, en general suele ser por una contractura de los músculos de la columna vertebral, o sea, de la espalda, o por alguna alteración de la postura, digamos, si yo tengo una cadera más alta que la otra, una pierna más corta que la otra, que hace que se me desbalancee, digamos, de ahí para arriba todo el esqueleto, eso termina generando inflamación o cambio en la posición de cómo tengo los huesos, cómo tengo los ligamentos, cómo tengo los tendones, y eso puede generar dolor. ¿Y dormir de costado? Dormir de costado se puede, o sea, se puede, la peor de todas las posiciones para dormir es boca abajo. Esa idealmente habría que evitarla. Dormir de costado se puede, pero hay que tener en cuenta que hay que ponerse una almohada entre las rodillas. Porque si uno deja, si vos no usas una almohada, la pierna que tenés arriba está todo el tiempo como, uno por ahí no te das cuenta en En el momento, diagonal. está como en diagonal, como cayendo sobre la otra, queda una posición que no es anatómica, digamos. Y piensen que si está toda la noche cayendo sobre la otra pierna, hace que los músculos de esa pierna que quedan por arriba estén en tensión. Entonces eso puede generar dolor cuando uno se levanta. Eh, Bien, y como para ir echando como cómo sería, como cómo se trata un dolor lumbar, les traigo como para pensar un poco por qué tenemos tanto dolor de lumbares los humanos, y tiene que ver, por qué es tan frecuente la consulta por dolor lumbar, o nos va a pasar algo que nos va a pasar a todos, tiene que ver con el hecho de estar parados. Cuando nosotros pasamos a estar en dos patas, eso hizo que nuestra columna tenga mucho más inestabilidad que estando en cuatro patas.
Y esa estabilidad de la columna podemos mejorar o la podemos ayudar mejorando lo que se llama el core. No sé si alguna vez han escuchado, pero el core hay que pensarlo como si fuese como una cajita que está en el centro de nuestro cuerpo, que la cajita está formada por la pared del abdomen hacia adelante, en el techo sería el diafragma, la parte posterior son los músculos de la espalda y la parte de abajo es el piso pélvico. Y los costados también tenemos los músculos abdominales. Esa cajita muscular, ligamentaria, tendinosa, tiene fuerza y flexibilidad, va a generarle estabilidad a la columna y eso va a hacer que uno tenga menos probabilidades de tener dolor lumbar. Entonces es fundamental para la prevención y para el tratamiento del dolor lumbar mejorar el core, es decir, el centro de nuestro abdomen, ¿sí? Como para compensar un poco entre comillas, error biomecánico que tenemos de estar parados. Está firme y fuerte ahí, sostiene mejor. Sostiene mejor, claro. ¿El sobrepeso incomoda también esto? Claro. Sí, justamente por esto mismo. Si yo tengo esas personas por ahí que tienen panzas muy voluminosas, digamos, que van hacia adelante, eso te cambia el punto de gravedad, digamos. Por ejemplo, pasa mucho con las embarazadas, que es una cuestión fisiológica, digamos, que les cambia mucho el punto de gravedad y eso te genera más estabilidad a la columna. O sea, que de hecho, ves a la embarazada agarrándose la espalda. Claro, ¿no? Claro. Y aparte, obviamente, tocando el tema del embarazo, digamos, las personas que tienen abdómenes prominentes, con sobrepeso, obesidad, claramente está hablando que hay una debilidad de la pared también, o sea, muy probablemente. Con lo cual, sí, la obesidad es un factor de riesgo para tener lumbalgia. Y el otro, que es otro gran problema a nivel mundial, es el sedentarismo. ¿Sí? O sea, estar mucho tiempo, o sea, no hacer actividad física que hace que uno tenga debilidad del core, o otros trabajos donde uno pasa muchísimo tiempo sentado, como por ejemplo es re común ver que personas que son choferes, por ejemplo, no importa de qué medio de transporte, pero que pasan su jornada laboral es estar sentado tocando pedales, digamos, para manejar, eso produce mucho dolor lumbar y lumbosatalgia por el tipo de movimiento, o los que trabajan con su cuerpo, como por ejemplo los que hacen, no sé, carga y descarga de camiones, o las personas que hacen mantenimiento, o maestranza, un jardín, digamos. Eso sobre todo, digamos, por la falta de fuerza muscular y la estabilidad del core y también muchas veces por no saber cómo cargar peso. ¿Sí? ¿Tiene más lumbalgia la mujer que el varón? No. Es medio parecido, en algunos reportes es un poquito más en hombres por los tipos de trabajos que hacen. Mira, pensaba, porque la mujer es un artefacto mal diseñado por la evolución para cumplir esta doble función, la cadera de la mujer, de parir y caminar, digamos, tiene dos funciones contradictorias, por eso el parto es con más dolor y demás que un animal cuadrúpedo. Sí, por eso, por ejemplo, los lugares donde se promueve el parto respetado, muchas veces se hacen, por ejemplo, no en posiciones la que le conviene al médico, sino la que le conviene a la mujer, que es en cuadripedia en general. Hace muchísimos años un ginecólogo, un obstetra, decía, deberíamos hacer el parto vertical, dice, pero pasa que a los médicos no nos gusta estar por debajo del paciente. Claro, bueno, sí, tal cual. Me quedó grabada esa ironía. Sí, pero es bastante cierto. Bueno, eso con respecto a, digamos, qué cosas podrían favorecer que uno lo tenga. Entonces, como dijimos, el sobrepeso, el sedentarismo y algunos tipos de trabajo en particular. Y después, a medida que vamos envejeciendo, también se produce el desgaste, digamos, de las articulaciones, de los ligamentos, de los tendones y de los músculos, y eso puede generar, como hemos hablado cuando hablamos de osteoporosis, cuando hablamos de artrosis, que las vértebras de la columna también se desgasten, a veces sobre ese desgaste se desplazan, entonces ciertos movimientos o ciertas actividades generan dolor o terminan generando una contractura muscular o lumbalgia. Entonces puede ser que, digamos, de hecho, también se cree que a medida que vamos envejeciendo, todos vamos a tener en algún momento algún episodio de dolor lumbar. En general son agudos, pero hay gente que convive con eso y es un motivo de consulta bastante frecuente. En mi caso, por ejemplo, que hago tratamiento del dolor, o sea, es como de las cosas que más veo es lumbalgia. ¿Hay un medicamento que ayuda a recomponer eso o eso se pierde y chao? No, las articulaciones. Las articulaciones. No, en realidad, la artrosis no tiene
cura hoy en día. Sí se pueden hacer algunas intervenciones como con ácido hialurónico, plasma rico en plaquetas, como que hay gente que les funciona y hay gente que no, y la evidencia es como ahí, para ayudar a mejorar la calidad o terapias regenerativas, digamos, para ayudar a mejorar la calidad del ligamento, del tendón, pero la artrosis hoy en día no tiene cura. Después, dependiendo de la gravedad de la lesión o de la lesión de la estructura de la columna vertebral, también hay intervenciones quirúrgicas, digamos, que eso depende como de la gravedad de las personas. O sea, en todo el abanico, lo más frecuente es el tratamiento médico, no tanto el tratamiento con cirugía. Sí, lo que se puede hacer es, como siempre hemos hablado, o sea, siempre hablamos como de las mismas 3 cosas a tener en cuenta. Por un lado está la medicación, o sea, usar medicación para mejorar el dolor y que la persona lo más pronto posible se pueda empezar a volver a mover, porque mantenerse activo es parte del tratamiento. O sea, contrario a lo que se creía, que si vos tenés dolor lumbar es mejor estar en reposo, el reposo produce más dolor. No sé si alguna vez le habrá pasado, que existe algo que se llama el dolor de espalda de fin de semana, o la lumbalgia del fin de semana, que por ahí uno estuvo más tiempo en cama, porque le pintó dormir más tiempo, y le duele un poco más la espalda. Bueno, eso mismo, imagínense, o sea, si yo tengo dolor lumbar por una contractura, por lo que sea, y me quedo todo el día en la cama, me va a generar mayor dolor, o sea, lo contrario de lo que se piensa. Además que uno en general está en malas posiciones. Sí. Cuando me pesco mirando una serie, algo en el sillón, Estás hundido. Claro, estoy Sí. de una manera más rara. Sí, que sí. no, Sí. Claro, y cuando te querés levantar te duele todo. Sí. A mí no, Sí. porque soy muy fuerte. Claro. Pero No, digo en general, a los demás, claro. A los demás, sí. Sí, por eso otra cosa muy importante del tratamiento es mantenerse activo dentro de las posibilidades. Obviamente, cuando tienes un dolor agudo muy intenso, donde no puedes ni flexionar, tratarte los cordones y quizás no vas a tener ganas de moverte tanto, ahí sí hay que esperar a que por ahí la medicación haga su efecto. Me llama la atención esto, la otra vez tuve un golpe en la pierna y se me hizo todo un hematoma para abajo y yo estaba en reposo. Sí. Trataba de no caminar mucho, y me agarró un profesor de gimnasia y me dijo, no, esto es movimiento. Es moverte, sí. Al revés de lo que yo, mi lógica me indicaba, que era cuidarme y no moverme, ¿no? Sí, para que drene el hematoma y qué sé yo, movimiento. Aparte eso del movimiento, ¿qué es conveniente en la actividad física? Si puede ser yoga o pilates o algo de eso. Sí. Sí, actividad física, como estuvimos hablando del core, tratar de, o sea, cualquier actividad que ayude a fortalecer y a ganar flexibilidad y estabilidad en el core. ¿Cuáles hacen eso? Casi muchísimos de los trabajos que leí hablan siempre de las mismas 3, que son el tai chi, yoga y pilates, como a la cabeza en todas. Obviamente que también puedes ir al gimnasio a hacer pesas y fortalecer el core, pero tiene que ser con un profesional que te esté guiando, que te esté viendo, claro, y que estés haciendo bien la técnica, porque con una técnica bien hecha no vas a tener ningún problema, pero si haces medio cualquier cosa o te mandas por tu lado, ahí sí puedes ya tener un problema, o agravar una situación que ya tenías. O sea, pero si estás con más dudas o si te cuesta, como estás con mucho dolor y necesitas como empezar como de menos a más, tai chi, yoga y pilates van fantásticos. Doctora Cecilia Ferrero, ahora vamos a dar las redes para que te sigan y puedan consultarte todo lo que quieran, pero Cristina me dice, ¿qué prevención hay para la artrosis? El movimiento. Sí, moverse. La artrosis, como ya hemos hablado una vez de artrosis, pero esa es la degeneración o el desgaste del hueso por el uso y por la edad, digamos. O sea, si yo trabajo con mis manos, por ejemplo, haciendo trabajos manuales, muy probablemente tenga mayor tendencia a tener artrosis de manos en el futuro por el desgaste del uso y sobre todo a medida que voy envejeciendo. Una forma la mejor manera para prevenir o para tratar de que tengan menor compromiso es mantener una masa muscular fuerte y estable, que eso hace que la articulación se mueva o haga menos esfuerzo para hacer el movimiento. Entonces hay que seguir moviéndose dentro de las limitaciones. O sea que hay que hacer las dos cosas, fortalecer siempre los músculos y después buscar posiciones que con el yoga, con el tai chi y pilates, las 3 cosas ayudan a mejorar la estabilidad, la flexibilidad, la fuerza del core. Para la artritis, colágeno, gelatina, gym, pregunta. Gym que... Supongo gimnasio. Gym. Gym del alcohol, de bebida. Sí. ¿El colágeno sirve? Sí, el colágeno es otra cosa que está muy de moda, la evidencia es bastante mala de que sirva. Como que
no se recomienda. O sea, yo particularmente no lo recomiendo porque por ahora no tiene evidencia de que sirva para algo y es carísimo en general tomar el suplemento. Y el gimnasio sí. Sí, la actividad física es fundamental. Bueno, o sea, el concepto sería fortalecer los músculos y lograr después estiramiento, buenas posiciones. Exacto. Y mantener una buena postura, digamos, esto que como decís vos, estás mirando la tele y estás como todo encorvado hacia adelante, no. ¿En dónde te seguimos? Me pueden buscar en Instagram como @dra.ceciliaferrero. Y si no, también atiendo acá en INBA, que es en Moreno 813, primer piso. Bueno, te preguntaba si se están diagnosticando cosas que antes no. Ayer escuché por primera vez en mi vida la palabra SIBO, ¿es? SIBO. SIBO. Y hoy ya me enteré de 4 personas que tienen SIBO. Antes decías que una persona era un tarado, que yo, ahora es autista. Sí, tiene espectro autista. Está en el amplio, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Están apareciendo enfermedades nuevas o es que antes no se diagnosticaban? Para mí es un debate entre ético, te diría, en la cuestión. Es verdad que tenemos más acceso a otros diagnósticos que antes no teníamos, digamos, para hacer. También es cierto que se ven más personas con trastornos digestivos, que antes por ahí no se veían tantos. ¿Por qué? Yo sinceramente no tengo la respuesta y es algo que me pregunto cada vez que estoy en el consultorio, que de 10 pacientes que veo, 8 tienen problemas digestivos, pero también 8 tienen ansiedad y 8 tienen, como un poco lo que hablamos fuera del aire, y 8 tienen trastornos del sueño. Claro. Y todas esas cosas van, o sea, el cuerpo, acá lo hablamos un montón de veces, pero todo va conectado, digamos, no es que somos nuestra mente por un lado. Igual vos sos más joven, pero yo recuerdo de mis abuelas, no las conocía mis abuelas, pero de esa época, que escuchaba de señoras, bueno, una abuela sí conocí, que se ponían paños calientes porque tenían dolores de panza, digamos, había cosas que por ahí no estaban diagnosticadas. Por ahí no estaban diagnosticadas. Y también lo otro es que en los últimos 50, 60 años cambió muchísimo nuestra alimentación y comemos muchísima cantidad de químicos que antes no comíamos, y entonces también en algún punto se sospecha que algo de lo que nos pasa tiene que ver con eso. Digamos, mucho ultraprocesado está lleno de químicos que antes quizás tus abuelas no comían, no había. Bueno, Ceci, te agradecemos muchísimo. Bueno, gracias a ustedes. Ya nos dijo, pero repetime. El Instagram es @dra.ceciliaferrero. Bueno, y el consultorio está en Moreno 813, primer piso. Y cualquier cosa me escriben a mí y yo te contesto. Gracias, bueno, Ceci. Les deseo felices fiestas. Chao. La doctora Cecilia Ferrero estuvo en Yo